y se agolparon tantas cosas, ¿verdad? Y primero, ya contratamos la humanización de la calle Aragón, la fase sexta. Es el tramo de la calle Aragón, unas aceras que nos quedan por humanizar. 570.000 euros, 6 meses de obra, aprobamos los pliegos y abrimos la licitación pública. Y por tanto ya estamos en la fase activa de la contratación, para hacer la contratación de la humanización del tramito de la calle Aragón que queda sin humanizar. Son unos 300 metros en el margen impar, entre el número 185 y la intersección con la calle dos Rosais, casi en la zona de la travesía, y vamos a seguir con el modelo de alta calidad que se aplicó a la calle Aragón. El conjunto de la humanización de la calle Aragón habrá costado 7.300.000 euros. Y atrás quedan aquellas zonas en las que la calle Aragón estaba ignorada desde lo público, porque algunos gobernantes de la ciudad creían que era una zona en la que no había que invertir. Pues sí, hay que invertir y mucho. Por eso estamos en esa humanización, pero además, como saben, ya estamos en el proceso de contratar el ascensor que conecte Travesía de Vigo con la calle Aragón, justo en la zona de la iglesia de Santo Cura de Ars. Bueno, vamos a hacer más rampas y más ascensores, que iremos anunciando y no quiero anticiparme. Por tanto, humanización de la calle Aragón, ascensor uniendo Travesía de Vigo y más cuestiones que iremos anunciando en los próximos días. Adjudicamos las obras de la Plaza de la Miñoca, 1.600.000 euros, 6 meses de obra, y vamos a hacer un espacio más natural, mejor dotado, más jardines, estanques, un río artificial, unos bancales para poder estar sentados viendo alguna actuación teatral, musical que pueda haber en la zona, árboles nobles, cerezos, árboles japoneses, ampliación del parque infantil a un macroparque, 2.000 metros cuadrados, 2.000 metros cuadrados, una grada multifuncional, un perímetro de carril bici, una zona de parkour, además redes de abastecimiento, canalizaciones, pluviales, fecales, iluminación nueva en LED con ahorro energético, y vamos a reponer todos los daños que tiene la escultura de la Miñoca. Más adjudicaciones que hicimos en la Junta de Gobierno: obras de humanización de la Rúa Curros en Lavadores, 89.000 euros, plazo de ejecución de 3 meses, y claro, es una humanización, Lavadores, y en una zona semirural, y es 220 metros de longitud, que van a tener acera, que van a tener asfaltado, que van a estar con pluviales, que van a estar con la instalación de nueva iluminación, y por tanto una humanización en la Rúa dos Curros en Lavadores en condiciones. También adjudicación de la humanización Camiño da Brea, en Beade, casi 250.000 euros, 227.000 euros, 4 meses, es una zona, también es una calle estrecha, como corresponde a tantos sitios del rural, haremos la acera entera y el asfaltado, con una longitud de 665 metros, más de medio kilómetro, casi 3/4 de kilómetro. Y se dan ustedes cuenta que estamos haciendo adjudicaciones multimillonarias de humanización, porque ayer contábamos una humanización y hoy seguimos contando, y haciendo una suma rápida se va casi a 7 millones de euros adjudicados en una Junta de Gobierno. Es más la adjudicación que acabamos de hacer en esta Junta de Gobierno que todo lo que se invertía en cada uno de los mandatos anteriores a mi llegada a la alcaldía, en una sola Junta de Gobierno. En una semana adjudicamos más que lo que se hizo en el primer mandato, en el segundo mandato, en el tercer mandato, en el cuarto mandato, en el quinto mandato, en el sexto mandato y en el séptimo mandato en la ciudad de Vigo. Más que lo que se hizo en cada uno de ellos, en una semana. Y esto da un rango de lo que está pasando.
en la ciudad, porque parece que, como lo estamos haciendo de forma continua, es que no hay una ciudad en Europa que esté haciendo esto. Es que no hay nadie en toda Europa que tenga este ritmo de inversión y este ritmo de adjudicaciones. En suma, cambiar enteramente la ciudad. Cambiar enteramente la ciudad.